3 historias de terror de desapariciones. Imagínate que un día sales de tu casa camino a la escuela, el trabajo o a algún lugar común. Sales por la puerta de tu casa, caminas, abordas un vehículo y te vas. Pero lo que no sabes es que nunca volverás. Cientos de desapariciones sin explicación suceden cada año alrededor del mundo. Sucesos en que las personas simplemente desaparecen sin explicación alguna. Así que, para aterrorizarte aún más y que esta noche no puedas dormir en paz, el día de hoy he traído para ustedes 3 historias reales de personas que desaparecieron en otra dimensión. Se trata de personas que desaparecieron sin dejar rastro. Se esfumaron en un instante, se desvanecieron desde el interior de un edificio o se esfumaron y parecieron pedir ayuda, aunque nadie pudo encontrarlos. Evidentemente, la explicación más lógica es que se los llevaron al otro lado. Si no crees que eso sea posible, escucha con atención estas misteriosas desapariciones. Buena suerte, porque esta noche no podrás dormir. Número 1. Osmar Pérez. Osmar vivía en la provincia colombiana de Sogamoso y desapareció misteriosamente en algún momento en el año 2020. Lo peor de todo es que Osmar no podía caminar por sí mismo debido a una enfermedad, por lo que vivía con su hermana, quien le cuidaba y le ayudaba a moverse por la casa. Un día, Osmar estaba dibujando en la pequeña terraza de la entrada de su casa. Su hermana se acercó para mirar sus dibujos y pudo ver algo realmente extraño. No eran los hermosos paisajes que Osmar solía dibujar. Esta vez había dibujado a 3 hombrecillos pequeños, pero de aspecto grotesco, fornidos, con cuernos, patas de chivo y ojos saltones. Parecían demonios. Su hermana preguntó por aquel dibujo, pero su hermano rápidamente tomó la hoja y la arrugó, diciendo: ellos ya vienen, por mí, ellos ya vienen. Al día siguiente, su hermana le dejó una vez más sentado afuera, junto a la puerta principal. Ahora no quiso dibujar, simplemente le dijo a su hermana que fuera por su abrigo y 3 piezas de pan de la alacena. La chica fue a por todo y se lo entregó a su hermano. Y lo dejó ahí, sentado. No se comió los panes. Pasaron 3 horas y ya era hora de levantarlo para llevarlo dentro. Pero cuando la hermana se acercó, descubrió que en la silla solo estaba el abrigo y en el suelo algunas migajas de pan. Pensó que tal vez algún vecino lo había trasladado al interior de la casa, pero cuando entró y miró y buscó por todas partes, no lo encontró. Todos los vecinos le dijeron que no habían visto o movido a Osmar y que no habían visto a nadie más moverlo. Nadie volvió a verlo jamás. Como no podía caminar por sí mismo, solamente se puede suponer que Osmar Pérez fue raptado por alguna entidad mientras estaba sentado en su silla. Número 2. Brian Cantún. Brian era un estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, en México. Desapareció en abril del 2021. Brian se reunió una noche con varios amigos en un bar para tomar unas fotos y fue visto por última vez en torno a las 3 de la madrugada.
cuando algunos testigos lo vieron hablando con dos mujeres dentro del bar. Un rato después, los amigos de Brian le perdieron la pista. Se dieron cuenta de que simplemente ya no estaba en el bar, porque lo buscaron en el baño, en la parte de atrás, en la cabina del DJ y hasta en la cocina. Simplemente no estaba. Así es que se fueron, pensando que su amigo Brian seguramente se había ido con las dos mujeres. Pero Brian nunca llegó a su casa. Desapareció y nunca más se le volvió a ver. Lo más extraño de esta historia es que este bar en particular era nuevo y tenía cámaras de seguridad en la entrada. La policía encontró dos cosas. 1. Imágenes de Brian entrando en el bar, pero ninguna de ellas que lo mostrara saliendo. Y 2. La cámara fotográfica de Brian. Una Sony Alpha A7 III. Cuando los forenses revisaron el callejón que daba a la parte trasera del bar, pudieron ver tirada entre la basura la cámara en cuestión, cuyo contenido mostraba imágenes tomadas dentro del bar, a una altura mediana, en donde se podía apreciar cómo poco a poco fue llevado de la mano por una mujer a la parte trasera del bar. La última foto es quizás la más espeluznante de todas. Era una imagen de Brian llorando, sin camisa y con la mirada perdida. ¿Qué fue lo que le sucedió a Brian Cantún en aquel bar? Nadie lo sabe. Nunca más volvió a ser visto. Número 3. El brujo. Luis Espinosa era el hijo adolescente de un brujo de Catemaco, Veracruz. Este es un lugar conocido por su alta actividad de brujería, magia, espiritismo y fenómenos paranormales en México. Luis había crecido conociendo todo tipo de artes secretas, prácticas ocultistas y rituales para todo tipo de enfermedades, hechizos, destierros, etc. Sin embargo, conocía todo esto por su padre, por lo que miraba, ya que él mismo no practicaba nada de esto. Era pues un mero observador. Un día llegó al puesto de su padre un árabe, un hombre alto y con barba, custodiado por otros dos hombres de igual estatura. No hubo que decir nada más. En cuanto entraron, el padre de Luis lo reconoció e inmediatamente sacó debajo de su mesa de trabajo una caja, un pequeño cofre, cuyo contenido jamás había visto el joven Luis. El brujo y el árabe comenzaron a hablar en un dialecto extraño. Enseguida llamaron a Luis, quien se acercó con su padre para escucharlo. Fue entonces cuando aquella misteriosa caja se abrió. En su interior había 4 gemas, 3 rubíes, 2 esmeraldas y un anillo. El padre de Luis tomó las piedras preciosas como si fueran cosa cualquiera y las separó, arrojándolas por un lado de la mesa. Luego, con un trozo de manta, tomó con mucho cuidado el anillo y se lo mostró al árabe, quien lo vio desde cierta distancia. Entonces, el padre de Luis le dijo a su hijo: «Póntelo y muéstranos su poder». Luis, temeroso, tomó el anillo y se lo colocó en el dedo anular izquierdo. De pronto, sintió una especie de calor en todo el cuerpo, luego mareos, náuseas y finalmente se desmayó. Varias horas después fue despertado por su madre, quien había ido a buscarlos. Pero en la tienda no había nadie más, ni el árabe, ni su padre, ni nadie. Luis contó lo sucedido y lo más extraño es que, cuando estaba poniendo todo en su lugar, pudo notar que sobre la mesa, junto con las demás piedras preciosas, ahora había 4 pequeños diamantes que anteriormente no estaban.
no fue un pago por el anillo, porque el anillo seguía en su dedo. Pero lo que Luis Espinosa cree es que esos 4 diamantes equivalen a su padre, al árabe y a los 2 guardaespaldas. Nunca más volvieron a saber de aquel brujo, pero Luis aún guarda aquellas piedras con la esperanza de que algún día pueda recuperar a su padre. Yo soy el documentalista y esto fue 3 historias de terror de desapariciones.